Muy bien, y en este viernes 29 de octubre estamos de nuevo con nuestro podcast constituyente con Marcela Cubillos y Germán Concha, a quienes les damos de nuevo la bienvenida para tratar una semana, como siempre, llena de noticias, una de las cuales yo quiero partir preguntándole a Marcela respecto de este anuncio que se hace esta semana, se hace ayer, respecto de que la convención ya estaría pidiendo la extensión del plazo de los 9 meses a los 12 meses y se dice que en julio del 2022 esto estaría terminando. Sorprendió a algunas personas porque, bueno, la convención no lleva tanto tiempo y ya se está pensando que se requiere un extended play, como se dice. Marcela, explícanos, por favor, en qué consiste exactamente eso, por favor. Bueno, ahí hay un tema importante de fondo y uno de forma. De forma es que nuevamente tenemos, y se vuelve a constatar, ¿no es cierto?, que quienes tienen la hegemonía hacen lo que quiere en la convención. Entonces ellos presentaron un cronograma a discusión del Pleno, todavía no se vota el cronograma. El reglamento dice que tienen que proponer un cronograma de funcionamiento. El plazo de la convención es de 9 meses, por lo tanto vence en abril, y dice la Constitución que se puede extender hasta 3 meses más por un año, y esa extensión tiene que ser aprobada por el Pleno, pero justo antes de que se vence el plazo, como 15 días antes, o sea, no lo puedes aprobar hoy día, sino que recién en marzo. Y ahí se vota, tienen que dar explicaciones de por qué no alcanzamos a cumplir dentro de los 9 meses y se vota en el Pleno. Bueno, pero como tienen el poder total en la convención, ya contemplaron que eso es un trámite, o sea que en marzo se aprobaría esa extensión, y presentaron un cronograma contando ya con el año. Pero peor aún, o sea, presentan un cronograma de trabajo en que, o sea, ni siquiera hay un intento de ajustarse a los 9 meses, ni siquiera hay una duda de que esa votación en marzo pueda tener algún grado de incertidumbre, porque así como pasa en máquina, tienen los votos y ya decidieron. Y llegar al año. Pero además, en el cronograma es increíble porque tienes puesto también en el itinerario el plebiscito dirimente, ahí poquito antes que termine. Entonces, todos quienes pensaban que si esto no va a pasar, si esto no quedó ahí, pero tiene que ir al Congreso, bueno, ya está contemplado en el cronograma dentro de las etapas también cuando vaya a haber este plebiscito dirimente. Entonces, tenemos de nuevo a una mesa que pasa máquina, que alarga el plazo sin ninguna necesidad. Aquí lo que hay es que yo creo que los reglamentos engañaron a tal nivel a la gente con las formas de participación popular que después se dan cuenta que no les cabe. Entonces no les caben los plazos, y de hecho en el cronograma ya quieren modificar un plazo, que si teníamos 60 días hábiles para presentar proyectos constitucionales, lo quieren, o sea, 60 días corridos, ahora lo quieren ajustar a 60, o sea, al revés, 60 días hábiles lo quieren ajustar a 60 días corridos para cortarlo. Entonces ya quieren cambiar el reglamento que hay, no les cabe todo lo que prometieron, y lo quieren hacer. No hay ninguna razón de fondo para extender el plazo. O sea, de partida porque tienen los votos para hacer lo que quieran todo el rato, y después cuando además esto calza con gente de la lista del pueblo que está diciendo, no, en realidad, ¿por qué no mejor de un año pasamos un año y medio o a 2? Entonces, de nuevo, la incertidumbre completa. Hablando de incertidumbre completa, Germán Concha, otra cosa muy fresquita, ayer jueves sale la revista británica The Economist, que había escrito un artículo hace más o menos unos 6 meses, diría yo, muy alabanciosa, muy optimista respecto del proceso constituyente, de la convención en Chile, diciendo que aquí podría quizás mostrarse un camino, un paradigma para otros países, digamos, para hacer sus distintos nuevos contratos sociales. Pero el tono del artículo de ayer es muy distinto, muy crítico. De hecho, dice como que el trabajo de la convención no estaría sirviendo para lo que busca, para el tema del populismo, para generar una mejor calidad de vida para los chilenos. No sé, tuviste la oportunidad de verlo y no sé qué opinas de eso. Hola, ¿cómo están? A ver, me llamó la atención el artículo al que tú refieres, el primero, porque uno dice, qué raro que una revista tan seria como The Economist caiga en una suerte de buenismo, que hemos visto mucho en Chile, en círculos intelectuales, académicos, incluso del mundo empresarial, de repente, que es como decir, no, esto tiene que resultar. No es que esté resultando, no, tiene que resultar, que es como la proyección de deseo. ¿Ya? Me gustaría que resultara, porque si no el desastre va a ser monumental. Ahora, la gran característica de Economist, y por eso es una tremenda revista, es que es seria. Entonces se rinde ante los datos. Y cuando los datos te confirman que la convención está funcionando como está funcionando, porque esto no es
no es un tema de que uno quiera no ver cosas o que quiera criticar por criticar, no, es lo que está pasando, es lo que se está haciendo, es lo que se está dejando de hacer, entonces sabe que esto no funciona. Esto no funciona por las razones por las que este tipo de asambleas no funcionan. Si cuando tú haces una alternativa al sistema institucional y reconoces todas las veces que puedes que esa alternativa se basa en el uso de la violencia y tienes convencionales que salen permanentemente a decir que eso es muy bueno, a hacer loa de la violencia, entonces, ¿cómo pretendes que ese proceso ayude? O que genere confianza, que genere estabilidad, etcétera. Es muy difícil porque es contradictorio con la base misma del proceso. Claro, yo no sé, Marcela, si eso adentro de la convención leerán el Economist. No sé si eso generará algún tipo de debate interno o tú crees que es una discusión que simplemente ahí no tiene eco. Mira, yo creo que lo más importante es que estamos a 3 meses, casi 4, ¿no es cierto?, casi 4 meses de iniciar la convención. Entonces, ya hay, como dice Germán, hechos concretos. O sea, por eso los discursos inaugurales se dan después de 3 o 4 meses a esta altura de iniciado el trabajo. Entonces, es imperdonable que todavía algunos crean o se planteen ahí con que algo va a ser distinto. Te creo que eso el 4 de julio o antes de asumir, pero no cuando ya ves casi 4 meses de funcionamiento. Entonces, en lo del Economist es bien importante porque destacan la violación a la libertad de expresión que está habiendo en la convención y destacan el cumplimiento de las reglas del juego. Entonces, que creo que son 2 hechos que van a perseguir la legitimidad de esta constitución que salga de ahí. Si además le agregan la violencia, es un tercero, porque insisten en hermanar la Convención a la Violencia, piensa que no quieren sesionar en la Universidad de Concepción porque tiene una querella contra quienes causaron hechos de violencia o destrozos. Entonces, la siguen manteniendo unida a la violencia, ya decidieron saltarse las reglas del juego y aprobaron un reglamento que no garantiza la libertad de expresión. Entonces, que adentro no, o sea, adentro todo va a ser siempre culpa de quienes quieran desprestigiar la Convención, sin darse cuenta que quienes están generando esos gérmenes de cuestionamiento de la futura Convención son los propios que tienen la mayoría. Marcela, a propósito de lo que mencionas del tema de la libertad de expresión, que efectivamente también está en ese artículo del Economist, otra noticia de la semana, de hecho de ayer, es que la Corte Suprema acogió un recurso de protección por una supuesta violación a la libertad de expresión de convencionales por estas restricciones que se han puesto al uso de la palabra. De ello, finalmente, al principio la Corte de Apelaciones no lo había acogido y finalmente la Corte Suprema sí lo acoge, lo cual es interesante porque no de la manera en que uno suponía, pero la Corte Suprema, el Poder Judicial, está entrando, está observando lo que está pasando allí. No sé si esto ha tenido algún efecto todavía dentro de la convención. A ver, yo creo que es bien importante. La Corte Suprema, en fondo, declara admisible el recurso, que se pueda ver este recurso de protección en resguardo de la libertad de expresión de los convencionales, porque nos dejaron sin debate para aprobar los reglamentos. No se pudo hacer uso de la palabra y todo. En un minuto la Corte de Apelaciones la había declarado inadmisible, y siempre como con la disculpa de que los convencionales tienen un recurso propio, que sería este recurso ante la Corte Suprema, por el cuarto de los convencionales, pero ese es para reclamar de normas de procedimiento. A mí me parece que la Corte Suprema lo que está haciendo es algo lógico, que cuando tus garantías fundamentales están siendo afectadas, tú, aparte de ser convencional, eres un ciudadano chileno con derecho a que te respeten tus garantías fundamentales. Entonces creo que el declararlo admisible es una señal muy potente, que independiente del recurso de la Corte Suprema, aunque tú no juntes un cuarto de los convencionales, etcétera, tú como persona tienes derecho a que la libertad de expresión y otras garantías fundamentales, el día de mañana la libertad de trabajo, lo que sea, tienes derecho a recurrir ante los tribunales, independiente del resultado que sea en definitiva de ese fallo. ¿Cómo lo ves tú, Germán, esto de este recurso y qué expectativa uno podría hacerse respecto de la Corte Suprema entrando en esta materia? Mira, yo creo que, como dice Marcelo, es muy importante lo que decide la Corte, pues la Corte Suprema no resuelve sobre el fondo todavía. Lo que le dice a la Corte de Apelaciones es revise, analice y vea si hay algo. Y está, me parece, conectado con la vieja tradición de los tribunales, de lo que se llamaban antes del recurso de protección, las facultades conservadoras de los tribunales de justicia, que era precisamente la defensa de los derechos. La idea de que un rol fundamental de los tribunales es defender los derechos de las personas. Para eso existen. Ese es uno de los roles básicos de los tribunales de justicia. Hoy día la gran herramienta, desde que se inventó el recurso de protección en nuestro sistema, es el recurso de protección. Y más allá de las discusiones que se han dado respecto de el fallo en tal caso o en tal otro,
me parece que aquí hay una posición muy importante de la Constitución, es decir, mire, una cosa es las decisiones de la Asamblea o de la Convención respecto de las normas de procedimiento, del contenido de la regla, perfecto, pero otra cosa es los derechos que las personas tenemos, todas, independientemente del sector político al que pertenezcamos, y por supuesto no puede haber un país en que alguien tenga una suerte de patente o autorización para vulnerar los derechos de los demás, porque entonces ese sujeto está por sobre el ordenamiento. Y los tribunales de justicia han existido siempre, ese es su rol fundamental para garantizar que nadie esté sobre el ordenamiento. Yo creo que en eso hay una señal importante. Ahora, ¿qué podría pasar? Pongámonos en la eventualidad de que la Corte Suprema entra al fondo y se sabe que a estas personas se les vulneraron sus derechos a libertad de expresión. ¿Qué pasa ahí? Mira, ahí hay un tema bien interesante porque la Constitución dice que en sede de protección, o sea, viendo un recurso de protección, la Corte puede adoptar todas las medidas que resulten procedentes para restablecer el imperio del derecho. Entonces, eso ha dado en Chile lugar a una serie de discusiones respecto de hasta dónde llegan esas facultades, qué es lo que se puede hacer, etc. Entonces, por ejemplo, la Corte podría decidir que la mesa tiene que garantizar la libertad de expresión de ciertas maneras, de exigir ciertas garantías que configuren, digamos, respeto efectivo de la libertad de expresión, etc. Ahora, va a ser bien interesante porque los sectores que están hoy día enfrentados, en teoría, a los tribunales de justicia, a los que no les gusta esta discusión, porque la mesa o quienes dirigen la convención hoy día, son los que han defendido algunos pronunciamientos de la Corte Suprema que se han considerado un poquito exagerados en materia de recursos de protección. Entonces va a ser interesante cómo tratan de argumentar ahora para decir, no, ahora que me afecta a mí, entonces ahora que no se meta la Corte Suprema conmigo, ahora que soy yo el que lo estoy haciendo mal, entonces que la Corte Suprema no me critique ni me revise, ahora sí que no tienen atribuciones, digamos. Va a ser interesante qué gimnasia intelectual hacen para tratar de decir que en esta vuelta los tribunales de justicia no pueden defender los derechos de nadie, porque eso tendrías que argumentar, ¿sabes? Que aquí hay unas personas que están por sobre todo el mundo y que lo que hacen, en el fondo, la mesa tendría que decir algo así como, tenemos la razón siempre porque somos la mesa, y somos la mayoría y la mayoría no se equivoca nunca. Que Oye, sería una especial, digamos. Y fueron muy soberbios, porque cuando se presentó el recurso, Jaime Baza dijo como, ironizó en Twitter, dijo esto no corresponde, pero es bien absurdo, porque piensa cómo va a ser normal que un convencional que se le vulneren sus derechos, su única posibilidad de defenderse sea juntar 39 convencionales para hacerlos valer. O sea, obvio que no. O sea, si tú querés reclamar de una cosa reglamentaria, está bien, tenías un recurso especial ante la Corte Suprema, pero tus derechos fundamentales bastas tú. Bastas tú y los haces valer ante un tribunal, no tienes por qué tener que juntar 39 personas para eso. Entonces, como dice Germán, yo también quiero ver la respuesta que haga la mesa de la convención cuando le pidan un informe ante esta vulneración. Ahora, ellos están alegando, y entre las cosas que pueden pasar, que se violó la libertad de expresión en el debate de las normas reglamentarias. Por lo tanto, que restablecer el Estado de Derecho, bueno, que va a retrotraer la discusión reglamentaria. Ahora, lo importante es que aquí se sigue con ese estilo intolerante. Esta semana pasamos una hora más o menos de discusión o más sobre la ENA von Baer, que había dicho, ¿no es cierto?, que la Convención quiere cambiar el nombre del país, la bandera, el escudo. Y entiéndeme el nivel de susceptibilidad y el debate que armaron, porque para ellos instalar verdades oficiales es lo único importante. Querían declaración de la Convención, quería que quienes apoyamos a la ENA von Baer nos retractáramos. O sea, una cantidad de cosas que son insólitas. O sea, cuando además tienes declaraciones de muchos convencionales que quieren cambiar el himno, que quieren cambiar el escudo, lo decían en el mismo debate, que no quisieron que esto fuera la Constitución de la República de Chile, que si esto pasa a ser un Estado plurinacional, obviamente no va a poder seguir llamándose igual ni vas a tener una sola bandera. Pero no, que la ENA von Baer lo hubiera dicho, ameritaba todas las sanciones del caso, y además alegado por quienes están sentados todavía en una tremenda mentira, porque Rojas Báez sigue de convencional, o sea, no ha renunciado, y no ha renunciado no porque no pueda renunciar, no ha renunciado porque no le aseguran su reemplazo. Entonces, la verdad que el nivel de intolerancia, de actuar como un bloque impidiendo que alguien piense distinto, tenga una opinión distinta, sigue permanente en la convención y eso le va a hacer mucho daño. Es innegable que el desarrollo de la convención está ocurriendo en paralelo a la campaña presidencial. Estamos a un poquito más de 3 semanas de la elección y por lo tanto es natural que uno mire para un lado y para otro, mira la convención, mira la campaña. Y aquí mismo en el Libero, en el podcast electoral que nosotros tenemos, Pepe Out dijo
hace algunos días que José Antonio Kast perfectamente, estas fueron sus palabras textuales, perfectamente podría ganar la elección presidencial. Y esa hipótesis, por cierto, que ha dado vuelta y que está instalándose en el ambiente, tiene este contrarrelato, bueno, ¿qué pasaría si es que gana José Antonio Kast, hipotéticamente, la elección el 19 de diciembre y luego tiene que jugar el 11 de marzo? Y la convención terminaría el texto en julio, y entonces corre el rumor de que quizás la convención, dado ese resultado electoral, podría entonces quizás acortarle el periodo presidencial o volver a llamar a elecciones si es que no le gusta a la mayoría de la convención el resultado de la elección presidencial. Me pregunto para los dos, pero déjame partir por Germán. ¿Eso podría ocurrir, Germán? A ver, a esta altura, todo podría ocurrir, digamos, o sea, con todo lo que ha pasado, con todas las veces que se han saltado las reglas, y no solo las reglas, sino que los criterios básicos en un proceso de esta naturaleza, uno dice, claro, puede pasar. Ahora, yo creo que de las declaraciones que hemos venido oyendo respecto del tema específico de la reacción de la convención respecto de la mayoría de la convención, perdón, respecto del resultado electoral de la presidencial en concreto, yo diría que hay dos respuestas que son graves porque van en escala, digamos. La primera, creo que es como la idea de que la convención puede, y no solo puede, sino que debe, intervenir formalmente en el proceso electoral, que ya tú dices, oiga, no, usted está redactando una constitución. No es que la convención pueda hacer cosas respecto de los otros poderes, ni meterse con lo que están haciendo los otros poderes, ni menos meterse con el resultado de otras elecciones. Pero hay como, si uno oye las declaraciones de la mayoría, da la impresión de que primero está la idea de que hay ciertos candidatos que no pueden ganar en un sentido primero fáctico, no les debiera ser posible ganar porque están tan equivocados, esta soberbia de decir solo yo tengo razón, solo yo soy el moralmente correcto, solo mi posición política es la correcta. Entonces hay ciertos candidatos que nunca pueden ganar porque nunca van a obtener los votos, en fin. Cuando aparece que es posible que ganen, entonces no los puedo dejar ganar, que es todavía peor. Porque lo primero es un acto de soberbia, es decir, es la consecuencia natural de creerse iluminado o creerse el único correcto. Pero lo segundo significa que yo estoy dispuesto a usar el sistema institucional para perjudicar al legítimo ganador de una elección, porque lo que estoy diciendo es, no puedes ganar porque eres incorrecto, pero además si ganas, voy a hacer que tu triunfo no valga. Te voy a cortar el periodo, te voy a quitar la facultad, porque solo vale cuando gano yo. Esto es como el niño que le va mal, se pica, esto no es muy jurídico, pero gráfico, se pica, como se decía antes, toma la pelota y se va para la casa. Porque total la pelota es mía. Bueno, pues no estamos jugando nada, entonces. Esto es más o menos lo mismo. O sea, solo admito ciertos resultados. Entonces, claro, quiere decir que la mayoría de la convención tiene candidato y que si no gana ese candidato, entonces va a ser todo desde la Constitución para que el candidato que ganó no pueda gobernar. Lo que le están diciendo en el fondo es que no están pensando en redactar una Constitución, sino que están pensando en redactar una regla que solo le sirve a un sector, que solo busca el interés de ese sector y que, por cierto, ni remotamente contempla la alternancia en el poder propio de la democracia. Pues eso es lo que había que preguntarle a la mayoría de la convención. Si en algún momento, con esa regla, si en algún momento puede gobernar a alguien que no sea ni ellos mismos. Marcela. Sí, que quiero agregar una cosa, porque la Constitución es súper clara en decir que la Convención no puede alterar el periodo de las autoridades electas, salvo que elimine la institución o la modifique sustancialmente, ¿ya? Esa es la regla que se establece, o el límite que se establece para el trabajo de la Convención. Pero es muy difuso. Entonces, podría perfectamente, si gana alguien de centro derecha la elección presidencial, o el candidato republicano, el que sea, si no gana la izquierda en el fondo de la elección presidencial, te pueden modificar, ¿no es cierto?, las facultades del presidente y decirte, no, cambió sustancialmente y por lo tanto podemos acortarle el periodo en el texto constitucional. Ese va a ser como el sofisma jurídico que van a usar. Igual, si le va bien a la centro derecha en la elección parlamentaria,
te pueden cambiar las atribuciones del, bueno, qué decir si lo transforman en algo unicameral, te lo pueden llamar una elección al año siguiente, pero aún no transformándolo en un congreso unicameral. Si le cambian las atribuciones, pueden decir, no, aquí hay un cambio sustancial, por lo tanto hay que repetir la elección en un corto plazo. Entonces, el periodo queda entregado de nuevo a estas mayorías de la convención, lo que es muy arbitrario y que de nuevo genera mucha inestabilidad, porque lo van a recubrir de este argumento de que la institución cambió sustancialmente, porque ¿qué es lo que es cambiar sustancialmente? Al final lo que la mayoría resuelva dentro de la convención. Claro, porque hay gente que dice, bueno, esto podrían solo hacerlo si que, por ejemplo, nos vamos a un régimen semipresidencial, pero tú estás diciendo que a lo mejor ni siquiera es necesario hacer una cosa de ese nivel. Pero ¿cuándo les ha importado respetar exactamente el tenor de la ley? Imagínate, los 2/3 eran sagrados, ¿ah? y ya no existen porque el reglamento se aprobó por mayoría, no por 2/3. ¿Te fijas? Entonces, cuando estamos hablando de definir qué es lo que es sustancial, yo creo que el campo de acción para la argumentación de la izquierda va a ser infinito. Entonces, no basta cambiar, no van a necesitar tener un cambio radical de régimen de gobierno, creo yo, para actuar según lo que dice Germán, como les convenga. Además, Eduardo, que eso se resuelve, lo que tú estás diciendo. Supongamos que se va al extremo. Chile ni siquiera pasa a semipresidencial, sino que decimos ser parlamentario. Ya, ese sistema supone una serie de cambios. Pero eso no significa que tú tengas que aplicar los cambios de golpe sobre los electos recién, digamos. Lo usual, para eso existen las disposiciones transitorias. Lo que pasa es que ya en Chile las disposiciones transitorias de la Constitución la están usando para otra cosa. Aprobar retiro de fondos de pensiones, o sea, está dedicada a cualquier cosa, menos a lo que es una transitoria. Las transitorias son precisamente normas de enganche. Son las que con las cuales tú haces el acople, en el fondo, entre la nueva institucionalidad que está entrando y la existente. Y por eso que habitualmente tú apruebas algo y ese algo no entra en vigencia al día siguiente. Entra en vigencia por etapa, gradual. Piensa tú, por ejemplo, para que quienes nos están escuchando tengan una idea, cuando se hace el cambio en el sistema electoral, más allá que yo encuentro que es de los grandes errores que ha cometido Chile en su historia, que es pasar a proporcional, pero en fin, esa es otra discusión. Cuando se hace ese cambio, tú vas aplicándolo gradualmente para no descalzar las elecciones. Entonces vas ajustando en la medida en que vas tomando la elección. Lo haces primero con toda la Cámara y después lo haces por pedazos en el Senado, para seguir la lógica del Senado. Esto es lo que se hace siempre. Entonces, que digan que el cambio de una institución obliga a cortar los periodos, no obliga a nada. O alargarlo. O alargarlo, digamos. O alargarlo, o sea, si gana Boric puede terminar con derecho a reelegirse de inmediato, ¿te fijáis? Si tú vas a poner reelección, lo lógico, como dice Germán, es que sería para el elegido siguiente, pero si gana Boric, nada impide que puedan decidir que él mismo tenga derecho a reelegirse automáticamente. Entonces... Claro, es el mismo tema, pero planteado en la otra hipótesis, ¿no? En la hipótesis que gane eventualmente Boric. Bueno, como siempre, muy interesante y como siempre, muchísimas gracias por revisar esta semana del proceso constituyente. Así es que Marcela Cubillos y Germán Concha, que tengan un buen fin de semana largo, además. Así es que nos encontramos el próximo viernes. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.